Los rumores, estereotipos y prejuicios son tan antiguos como la historia de la humanidad. El prejuicio es una actitud y como tal presenta una combinación de sentimientos o emociones, inclinaciones a actuar y creencias llamados estereotipos. Los estereotipos no son ni negativos ni positivos por ellos mismos. Son atribuciones generalizadas de determinadas características de algunos miembros de un grupo. Se atribuyen cualidades a una persona como miembros de un grupo y no se les juzga por su individualidad. Multiculturalidad, Respeto, empatía, Comunicación, identidad, Equidad, justicia, convivencia, diversidad, integración. aprender a mirar sin prejuicios. sin prejuicio. Bienvenidos a todos y a todas al tercer ciclo de reflexión, migraciones y procesos de inclusión en el contexto actual. Este año ponemos el acento en la alfabetización mediática para combatir los prejuicios. Este acto está organizado por Fundación Splai en el marco del proyecto que venimos impulsando desde hace ya varios años, Red Conecta Migración. Yo soy Anabel Pérez y os voy a acompañar durante este evento, hecho que me hace muy feliz por la temática, por las experiencias que vamos a poder escuchar y por lo bien acompañado que estamos con todos y todas las personas que estáis desde vuestras casas siguiéndonos. Hemos preparado un acto con una ponencia inaugural, una mesa de experiencias donde vamos a poder ver estos contenidos de la experiencia inaugural puestos en práctica. Y por último, vamos a presentar un recurso que desde Fundación Splai hemos diseñado para poder trabajar esto de la alfabetización mediática desde vuestras entidades. Recordaros que podéis seguir este evento por Twitter y con el hashtag #SinPrejuiciosRCN. El chat de preguntas será habilitado en la segunda parte de este evento, coincidiendo con la mesa de experiencias. Bien, sin más, voy a dar paso a Enrique Arnaz, presidente de Fundación Splai. Muchas gracias, Anabel. Buenos días y muchas gracias a todos y a todas por haberos conectado para este espacio de reflexión. Nuestra fundación es una criatura ya adulta desde el punto de vista del mundo organizativo, tiene 21 años y tiene como principal objetivo no negociable contribuir a la mejora de nuestra sociedad con proyectos dirigidos fundamentalmente a personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión. El desarrollo de todos estos proyectos de muy diferente tipo se realiza en territorios concretos, en los municipios, en los barrios, trabajando siempre en red con todos los agentes de cada lugar. Nuestra fundación, Fundación Splai Ciudadanía Comprometida, nació para implementar programas en todo el Estado buscando siempre alianzas y complicidades. Y nació también para desarrollar proyectos en el ámbito internacional, sobre todo en nuestra querida América Latina. Uno de nuestros rasgos de identidad, y diría que uno de nuestros puntos fuertes, es trabajar por la inclusión social de los colectivos vulnerables a través del uso responsable de las tecnologías. Por eso, desde hace 20 años, nuestra organización ha impulsado una red de entidades y de centros de competencias digitales en toda España, que atiende diversidad de colectivos: infancia, juventud, personas mayores, personas inmigradas, personas privadas de libertad, ciudadanía en general. Y lo hace a través de diferentes proyectos y de metodologías. Red Conecta Migración y la campaña Sin Prejuicios, Red Conecta Migración, es uno de los proyectos más queridos, impulsados por la Fundación desde el año 2005. Nació originalmente como un programa de alfabetización digital que trabaja por la integración social de las personas migrantes y que está fundamentado en una perspectiva intercultural global, donde el objetivo del programa se basa en la cohesión social y en la mejora de la convivencia
a través de promover acciones de acogida, de formación y de acompañamiento. Desde hace 2 años, en el marco de este mismo proyecto, hemos apostado por la campaña Sin Prejuicios, Red Conecta Migración, que nace claramente con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía, de combatir los prejuicios y de reivindicar la diversidad como valor indispensable para la ciudadanía global. Hace unos días leía un ensayo de sociología global y decía que uno de los rasgos de identidad del siglo XXI y del tercer milenio va a ser aceptar la diferencia como un valor. No solo tolerarla y aguantarla, sino aceptarla como un valor. Pues bien, a través de una red ciudadana de identidades de toda España, se pretende invitar a la reflexión, sensibilizar y luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Tenemos 3 objetivos en Red Conecta Migración. Primero, poner en evidencia los estereotipos y prejuicios vinculados a la migración y la interculturalidad que nos hacen absolutamente sectarios, que son irracionales, que generan miedo en unos y violencia en otros. Segundo, mostrar las TIC como una aliada de especial calidad para la transformación social y la sensibilización en este escenario. Y tercero, construir un diálogo enriquecedor entre todas las personas. Para esto trabajamos en 3 líneas de acción que os las digo muy en plan de foto aérea. Primero, sensibilización. A través de la exposición Sin Prejuicios, Red Conecta Migración, por la que pretendemos mostrar, por un lado, las suciedades que generan los prejuicios. Y por otro lado, mostrar también los valores que sustentan una auténtica ciudadanía comprometida. Se trata de una exposición itinerante que ha viajado en préstamo ya por muchas entidades en todo el Estado y que está construida en un original formato de cubos de cartón para que pueda adaptarse a cualquier espacio. Fruto de 2 talleres de fotografía social, uno en Prodiversa, Progreso y Diversidad, y otro en la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes en Málaga. Todos los participantes reflexionaron sobre la violencia y los prejuicios y posteriormente se fotografiaron a sí mismos expresando sus emociones. Esta exposición va acompañada de una propuesta pedagógica para tomar conciencia de cómo emitimos y recibimos los prejuicios y estereotipos y poder pasar luego a la acción. La segunda acción de la Red Conecta Migración y de la campaña Sin Prejuicios son los recursos formativos. Ponemos a disposición de la ciudadanía y de todas las entidades que lo necesiten recursos formativos para dotar de herramientas y habilidades inteligentes y contribuir al empoderamiento de las personas que luchan contra el racismo en cualquiera de sus fórmulas. Y la tercera línea de acción es crear espacios de reflexión como este. Cada año el evento está centrado en una temática concreta, donde contactamos con personas expertas en diferentes ámbitos y con diferentes perspectivas. Compartimos buenas prácticas con otras entidades sociales o la administración pública y este año nos hemos centrado en un tema que tiene una enorme actualidad: alfabetización mediática para combatir los prejuicios. Es un evento que busca presentar el recurso formativo que hemos diseñado para alfabetizar mediáticamente a la ciudadanía y así evitar que nos cuelen con bulos. Y, en segundo lugar, busca hacernos reflexionar y sensibilizar a todos y a todas de la importancia de la alfabetización digital para detectar noticias falsas, bulos, exageraciones, mentiras y pararlo. Y así contribuir un poquito a eliminar el discurso de odio que cada vez está más fuerte y más presente en las redes sociales. Bueno, hoy contamos con la presencia de un amigo muy querido, de Carlos Usías. Carlos Usías ha hecho de esto una opción vital y profesional. Lleva 20 años trabajando por la integración de las personas en situación de exclusión. Actualmente es el director de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha. Y es el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Es una entidad que lleva más de 15 años trabajando por la participación de las personas en situación de pobreza y de exclusión social. Asimismo, Carlos, desde hace 8 años, es el vicepresidente
de acción política institucional de la plataforma del tercer sector. Como todos sabéis muy bien, la plataforma del tercer sector es una gran mesa redonda donde se sientan múltiples organizaciones que conforman el tercer sector de acción social y para la defensa efectiva de los intereses marco de nuestro sector. En el ámbito europeo, Carlos, desde el año 2001, es el miembro español del Comité Ejecutivo de EAPN Europa. En el año 2015 fue elegido como vicepresidente de la organización y en el año 2018 fue elegido presidente de la red a nivel europeo. Por lo tanto, es un regalo poder contar con Carlos esta mañana en este ratito y en estos minutos de reflexión que nos va a aportar. Permitidme una cosita. ¿Os suenan estos dos nombres que os voy a decir? Ugur Sahin y Osem Turetsi. Posiblemente no os suenen y es muy normal. Pues antes de ayer saltaron a la palestra pública en el mundo, en todo el escenario mediático del mundo, como la pareja, son matrimonio además, la pareja de científicos que están detrás de la vacuna de Pfizer. Son turcos, están muy identificados con su origen, de familia sumamente sencilla, lucharon por estudiar, por investigar, son auténticas lumbreras y son una demostración visible y palpable frente a las concertitas, frente a los prejuicios, frente a los bulos, frente a la consideración del diferente como enemigo. Son una demostración palpable de la contribución de estas personas, de este mundo diferente al occidente normalizado. Son una demostración clara de su contribución a la convivencia y a nuestra calidad de vida. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por participar en este espacio y Carlos, pues cuando quieras. Buenos días, muchas gracias Enrique por la presentación. Una cosa, además, estas dos personas, estos dos científicos, son inmigrantes, están en Alemania, ¿no? Por lo tanto, fueron inmigrantes, proceden de familias inmigrantes, por lo tanto, tiene que ver con lo que estamos viendo. Con los objetivos que has definido del programa, si buscamos el cumplimiento de los mismos, prácticamente estamos dando las respuestas que necesitamos, ¿no? Hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos, conseguir, ¿no? Se me pedía que hablase de cómo algunos mensajes en redes sociales influyen en la opinión de las personas y en el discurso del odio. Decir antes de nada que, claro, la red de lucha contra la pobreza, de la que la Fundación Las Fly es miembro, tiene una visión muy holística de cómo afrontamos esos elementos de pobreza y exclusión social. Durante mucho tiempo hemos dicho que la pobreza era una especie de acelerante de cualquier proceso de discriminación, ¿no? Pues ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la aporofobia, ¿no? que es el término que se utiliza para mostrar lo que es el odio, la discriminación o el rechazo a la persona en situación de pobreza, vemos que esa aporofobia se convierte en un acelerante de los procesos de discriminación y de ataque a las personas más vulnerables. Porque claro, cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de xenofobia, cuando hablamos de homofobia y demás, muchas veces, si esto va unido a la situación de pobreza, se acentúan esos procesos de discriminación y de ataque, ¿no? Cuando hablamos de población migrante, no se trata igual al migrante pobre que al migrante que no lo es, incluso jurídicamente los tratamos de manera distinta, ¿no? Por lo tanto, es importante para nosotros dejar claro lo que significa la aporofobia. Una aporofobia que, además de esta palabra, que se la debemos a la filósofa Adela Cortina, que la ha puesto sobre la mesa y además yo creo que muy bien razonada, y vemos cómo estos prejuicios, estereotipos, esta aporofobia son palabras que suelen ir bastante de la mano. A veces se hace realmente difícil entenderlas por separado, ¿no? Este de odio, rechazo a la persona pobre por el simple hecho de serlo y que se plasma en un modo de pensar y de actuar.
tenemos que, esto tiene que ver también con ideologías que están basadas en la meritocracia, que presuponen que estar o no estar en situación de pobreza es una cuestión de opción personal, ¿no? Y de su fuerza de voluntad, ¿no? Esto que además de ser falso, porque muchas veces los principales elementos que actúan en la pobreza tienen que ver con la renta familiar, el país de nacimiento, la salud de los padres, etcétera. Además, ayuda o provoca precisamente ese refuerzo de esas ideologías que van buscando estos elementos de estigmatización. Yo pongo un ejemplo en este tema, creo que era el premio Nobel Stigling quien venía a decir, algunas veces ya lo he comentado, que el 90% de las personas que nacen pobres, nacen en situación de pobreza, hagan lo que hagan, se esfuercen lo que se esfuercen, van a morir siendo pobres. Y el 90% de las personas que nacen ricas, aunque no hagan nada que lo merezca o no se esfuercen prácticamente nada, van a morir siendo ricas. Es decir, aquí no estamos hablando de temas que tienen que ver con la voluntad personal, estamos hablando de situaciones estructurales. Y por otra parte, otro elemento posible para la causa de la aporofobia puede ser la falta de contacto directo con las personas en situación de pobreza o exclusión social. Cuando no se está en esa frontera de la sociedad, que es que significa la exclusión, la pobreza y demás, no significa haber tenido la experiencia en pobreza, que es especialmente importante, pero si no haber tenido ningún contacto o no conocer esas realidades, también ayudan mucho a poder o facilitan el proceso de crear estos universos o estos imaginarios que generan esa culpabilización de la persona en situación de pobreza. Casi siempre el discurso del odio online se alimenta de la aporofobia, como estoy diciendo, y las personas de origen extranjero son una de sus principales víctimas, ¿no? Difusión de bulos y falsas noticias relativas a menores no acompañados o migrantes, para comprender o sobre migrantes, nos hacen ver cuál es la magnitud del problema. Lo hemos estado viendo a diario, ¿no? Hay ejemplos que muestran el daño que este fenómeno provoca en las personas en general y las que tienen y sobre todo en las que tienen mayores niveles de indefensión o capacidad de respuesta. Es verdad que Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp son las principales plataformas para la difusión de estos contenidos y sus víctimas, la mayoría de la población más inmigrante. Y las propias empresas tecnológicas han comprometido a aumentar los controles utilizando inteligencia digital, herramientas de verificación, pero el efecto multiplicador de las redes sociales permite convertir un determinado mensaje en un fenómeno de transmisión exponencial. La viralización es famosa, ¿no? Muy difícil de atajar y de suprimir, ¿no? Los blancos preferidos de estos odiadores profesionales pueden ser personas, suelen ser o pueden ser personas extranjeras, pero también pueden ser mujeres, personas LGTBI, pueden ser gordos, flacos, a quien se les ponga por delante, ¿no? No les importa difundir noticias falsas o generalizaciones, ni sirven para reforzar sus propios argumentos. El odiador busca el refuerzo, ¿no? o la confirmación de su prejuicio, su estereotipo, y aún conociendo la falsedad, lo comparte y lo difunde, ya que contribuye al andamiaje ideológico de su propio discurso. Y cuando esto ocurre en redes, puede ocurrir que después venga un proceso de disculpa o rectificación. No siempre, muchas veces ni siquiera se molestan en ello. Pero incluso cuando se produce esa disculpa o rectificación, esta tiene muchísimo menos impacto y resulta casi irrelevante. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que nos debe de ocupar y preocupar. La sensación de impunidad en el entorno digital y la propia idiosincrasia de Internet posibilitan la distorsión del discurso, porque la mayoría de las personas compartimos información sin tomar el tiempo necesario para leerlo bien y de contextualizar su publicación. La proliferación de noticias falsas respecto a la población inmigrante merece un capítulo aparte.
El crecimiento de las redes sociales, las apps de mensajes y las páginas web permiten una propagación más rápida de las noticias falsas, atacando directamente la línea de flotación de la dignidad de las personas. El desprestigio o el enaltecimiento de posturas racistas o xenófobas que después es muy difícil de atajar o de erradicar. Y ojo, para frenar y controlar este tipo de noticias inventadas, se ha convertido, la propia Unión Europea ha tomado cartas en el asunto, se ha convertido en un objetivo prioritario de la Unión Europea. Ya en enero del 2018, la Comisión Europea designó un grupo de alto nivel sobre las noticias falsas y la desinformación. Esto, que puede parecer extraño, se lleva trabajando y tenemos que trabajar. Por lo tanto, esto muestra la necesidad de actuar sobre todo lo que está ocurriendo con las famosas noticias falsas y con los procesos de desinformación. El Ejecutivo Comunitario llegó a presentar una batería de medidas y entre ellas pedía a las distintas plataformas digitales, a Google, a Facebook, a Twitter, la adopción de un código voluntario de buenas prácticas, así como la creación de una red europea independiente de verificadores y la adopción de un apoyo financiero a nivel europeo y estatal al periodismo de calidad. Por lo tanto, vemos que como sociedad tenemos que reaccionar, que las instituciones tienen que reaccionar y que también tenemos que las propias empresas tecnológicas, los propios medios de comunicación, todos tenemos que reaccionar y dar capacidad, darnos los instrumentos que tenemos para poder combatir esta ofensiva que estamos viviendo. ¿Cómo podemos mejorar este tratamiento informativo, ¿no? En IAPN hace años ya llevábamos haciendo la elaboración de determinados tipos de guías de estilo sobre cómo informar sobre las personas y grupos de población más vulnerables, desde mayor, pues, inmigrante, jóvenes, etcétera, ¿no? Y también cómo se puede hacer el tratamiento informativo, ¿no? Sobre todo, ya digo, centrándonos en población inmigrante, cosas que imagino que todas y todos ustedes conocerán, pues son bastante elementales, pero que algunas veces hay que recordarlas, ¿no? Evitar las estrategias de sobreatención, no asociar a las personas migrantes con el desempleo o la masificación de servicios, no tomar al colectivo inmigrante como un inasimilable cultural, no insistiendo en supuestas diferencias culturales irreconciliables y evitando identificar su religión con actitudes fundamentalistas. Y luego elementos que tenemos que decir claramente a la población inmigrante, como al resto de la ciudadanía, debe exigírseles el cumplimiento de la legalidad jurídico-constitucional y ni más ni menos. Ahí tenemos que estar, ¿no? Tenemos que mostrar a la persona migrante como un sujeto con capacidad, no necesariamente como una víctima, y respetar escrupulosamente la intimidad de las personas, junto con otras muchas cosas. Es decir, tenemos que armar también nuestro discurso, tenerlo bien armado y luego saber difundirlo, ¿no? Y también hablar con la mayor veracidad posible, ¿no? Se me ha pedido que hablase sobre la campaña contra la porofobia, ¿no? Lo primero que decir, cuando hagamos estos elementos de defensa, desde el enfoque de defensa de derechos, para evitar falsas noticias, para evitar bulos, para evitar discriminaciones y demás, una de las cosas que nosotros entendemos que hay que hacer es tener en cuenta a las personas directamente que están afectadas por estas situaciones, que sufren o que viven en primera persona estas discriminaciones, estos bulos, estas falsas noticias, etcétera, ¿no? Y eso significa muchas veces un gran esfuerzo, ¿no? Por parte de todas las entidades sociales. Además, cuando hablamos de pobreza, uno de los principales problemas con los que nos encontramos es con la invisibilidad de la pobreza, ¿no? Y muchas veces también de la exclusión social, ¿no? Cómo se invisibiliza todo esto. O bien se tiene concepciones un poco extrañas. Pongo un ejemplo. Muchas personas, cuando hablan de la población inmigrante, piensan que la gran mayoría de las personas que están en situación de pobreza en todo el Estado es población inmigrante, y no es verdad. Más del 82% de la población que está en situación de pobreza son autóctonos, ¿no? Y el otro 18% son personas
que no son autóctonas, una parte de ellas son ciudadanos y ciudadanos de la Unión Europea y luego pues otro porcentaje más pequeño, si cabe, son de extracomunitarios. Por lo tanto, ahí estamos viendo cómo verdaderamente se difunden, tenemos unos imaginarios un poco extraños, ¿no? Partiendo de esto, antes de tener la idea de hacer la campaña, ningún tipo de campaña ni nada, lo primero que esto surge porque en el encuentro de participación de personas con experiencia de pobreza en 2017 surge un elemento que es el muro de las mentiras, ¿no? Y es cómo las propias personas con esa experiencia en pobreza, en discriminación, van montando cuáles son, qué cosas, con qué elementos, con qué dichos, con qué frases son las que verdaderamente les están atacando y que además son claramente mentiras. Cuando se construye este muro de las mentiras, se ve que tenemos que reaccionar ante esas cosas que están surgiendo, las cosas que verdaderamente siente la gente, no lo que pudiésemos pensar expertos, técnicos y demás que le están afectando, que también, pero era necesario sobre todo contar con su experiencia, con su conocimiento, y de ahí empieza a fraguarse a partir de ese momento esta campaña contra la porofobia, ¿no? Que pretendía animar a la ciudadanía a asumir un compromiso social. También en la campaña se utilizaron diversas herramientas y actividades para sensibilizar y llegar a diferentes sectores de la población. Actos en espacios públicos, exposiciones itinerantes mostrando estereotipos invisibles y cómo afectan a la inserción sociolaboral de las personas más vulnerables, cómo llegar a todos los sectores de la población. Para conseguir eso teníamos que dar también materiales educativos, vídeos de sensibilización, etc. En definitiva, utilizar una confluencia de canales y vías de llegada a toda la población. El objetivo es mostrar la problemática que afrontan las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Con un foco especial puesto en temas de género, desigualdad, estereotipos invisibles, y también ver cuáles son los obstáculos añadidos por el hecho de estarlo, como por ejemplo estar en situación de pobreza, como por ejemplo la culpabilización del pobre, como hemos mencionado anteriormente. Se pretenden cambiar patrones de comportamiento y esquemas mentales anclados en prejuicios aporofóbicos, ¿no? Para pasar de una comunicación a una comunicación en positivo, desde las fortalezas, las propuestas constructivas y la inclusión siempre basada en los derechos de la persona, ¿no? Entonces, el 28 de junio de 2000, en torno a junio del año 2018 es cuando se pone en marcha, ya se presentan en el encuentro de personas en situación de pobreza, es cuando se presenta definitivamente esta campaña, se pone en marcha y en el foco del número 13, no me sale ahora mismo el número 13 del encuentro de participación estatal de personas en situación de pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos en este encuentro? Pues acciones comunicativas de forma continuada, tanto en forma presencial y exposiciones itinerantes, aparte del muro de las mentiras, el hashtag contra la pobreza y el de derecho al empleo. Hay talleres con el termómetro de los prejuicios en los centros educativos, cursos de formación de embajadores contra la porofobia, seminarios, etc. Así como redes sociales, el trabajo en redes sociales a través de gráficas, infografías, mensajes clave y el trabajo de estos embajadores. ¿A quién va dirigido? Esta campaña está dirigida al conjunto de la población española con materiales o actividades específicas destinadas a medios de comunicación, centros educativos, partidos políticos, instituciones gubernamentales y demás. Es importante que tengamos en cuenta el proceso de evolución que está teniendo nuestra sociedad y la manera de comunicarnos unos con otros, ¿no? Y tenemos que conjugar lo que son instrumentos que han venido funcionando hasta ahora con instrumentos nuevos que se ponen en marcha, ¿no? Por ejemplo, en esta campaña teníamos el microsite específico de la porofobia, el hashtag de seguimiento de la campaña, la formación de los embajadores contra la porofobia, la capacitación de los mediadores de inclusión activa, exposiciones contra estereotipos invisibles, más materiales de difusión. Pero esto va evolucionando muy rápidamente. Si os dais cuenta, hoy mismo sabemos que, por ejemplo, ya incluso en la acción política las cosas están cambiando. Hasta ahora
Se han presentado hace unos días los presupuestos generales del Estado, se ha abierto plazo de presentación de enmiendas y ha habido un grupo político que ya ha decidido no presentar enmiendas a los presupuestos, que es verdad que posiblemente no fuese a conseguir ninguna, sacar adelante casi ninguna y demás, pero ha decidido no presentar enmiendas y directamente su acción va a ser hacer vídeos en las redes sociales, ¿no? Lanzar mensajes en las redes sociales. Por lo tanto, estamos evolucionando a unas nuevas formas de comunicación política, de comunicación social, y en esto también las entidades sociales tenemos que evolucionar en esa dirección, marcando también, mostrando lo que pueden ser nuestras, lo que son nuestros mensajes, ¿no? Y demás. Por lo tanto, necesitamos fortalecernos en todos estos ámbitos, tenemos que tener claro qué es lo que estamos defendiendo, tenemos que tener claro la implicación de las personas directamente afectadas para que nuestros mensajes verdaderamente surjan de las realidades vividas, no solamente de las realidades estudiadas, que también, pero sobre todo contar con las realidades vividas y lo que es muy importante para nosotros es además es uno de los objetivos de la Unión Europea, estamos hablando de la digitalización, ¿no? Pues es importante que esta digitalización, que esta brecha digital, la brecha digital que sí existe, que se dé ese proceso de alfabetización digital, también que llegue también a todas las personas más vulnerables, ¿no? Esto es especialmente importante. Además, seguir a nuestros voluntarios, a nuestros profesionales y a las entidades sociales en general, porque esto va a ser un elemento que va a marcar definitivamente el poder trabajar, por un lado, en favor de la erradicación de la pobreza, para luchar en la medida de lo posible contra la dualización social, y lo mismo que hace muchos años, los que tenemos más años, recordábamos aquello de los analfabetos funcionales, etcétera, pues ahora en lo digital se puede producir lo mismo y tenemos que luchar de una manera decidida contra ello, porque luchar contra la discriminación, luchar contra la pobreza, luchar por los derechos de las personas pasa necesariamente también por tener claro cómo utilizar los instrumentos que tenemos en nuestras manos, ¿no? A nuestro alcance. Y en este caso, y si no los tenemos a nuestro alcance, tenemos que hacer que estén a nuestro alcance y al alcance de las personas. Y esto tiene que ver con la digitalización, con implicarnos en estos procesos. Estas campañas tendrán mucho más éxito, por supuesto, si conjugan distintos medios y demás, pero desde luego el luchar contra el discurso del odio y luchar por el derecho de las personas y por la dignidad de las personas pasa por estar tremendamente preparadas las entidades sociales, las administraciones, los propios medios de comunicación para poder afrontar este tipo de discursos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Te cojo la frase, ¿no?, de la necesidad de actuar, de reaccionar, pero desde todos los ámbitos para poder frenar esto. Felicidades por la campaña, por este muro de mentiras, ¿no?, que me parece una actividad muy potente y muy participativa y visual. Bien, ahora vamos a dar paso a segunda parte de este evento, donde van a empezar la mesa de experiencias. Para poder moderar este espacio, voy a dar paso a mi compañero José Antonio Ruiz. Bien, muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos y bienvenido. Gracias, Anabel. Gracias, Anabel. Buenos días a todos y todas. Empezamos la mesa de experiencias en la que queremos visibilizar a distintas perspectivas y proyectos donde la alfabetización mediática juegan un papel protagonista para poner fin a los bulos. Recordad que se activa el chat de preguntas, para que podáis hacer preguntas, podéis consultar dudas, porque al final de la jornada habrá un espacio donde podremos dar respuesta a esas cuestiones que planteéis. Bueno, hoy tenemos dos invitados de lujo. Os voy a presentar en primer lugar a Ousman Umar. Es emprendedor social y presidente de la ONG NASCO Feeding Minds, una iniciativa con la que ha puesto en marcha proyectos de alfabetización digital en su Ghana natal.
cuenta su historia en el libro Viaje al País de los Blancos. Bueno, yo os quiero contar que Ousmane salió de Ghana con 13 años, cruzó andando el Sáhara, sobrevivió a 2 viajes en patera y a los 17 años llegó a España sin saber ni una palabra de castellano. Ahora Ousmane tiene 2 carreras, un máster y una entidad premiada por la ONU. En fin, hoy está con nosotros y nosotras para reflexionar en torno a la importancia de la educación digital y mediática. Ousmane, cuando quieras. Muchísimas gracias a José Antonio y a todas las personas que hacen posible esta plataforma y la Fundación Splay, en definitiva, para poder poner en marcha a una iniciativa tan potente como la que la Fundación Splay hace. Para mí es un auténtico regalo poder estar en vuestra plataforma para compartir mi experiencia con todas las personas que nos están escuchando. En primer lugar, recuerdo perfectamente que mi historia, o la historia que os contaré, no solamente es mi historia. Sí que es verdad que las vivencias concretas me pertenecen a mí, pero la crueldad y las torturas de este recorrido pertenecen a miles y miles y miles de personas. Solo hace falta ver las últimas noticias de esas últimas semanas para ver qué ocurre en Canarias y daremos cuenta que realmente esta historia pertenece a miles y miles y miles de personas que emigran cada día como yo. Antes de nada, bueno, aproximadamente este es el recorrido, el resumen de desde los 9 años, cómo marché a la ciudad y a los 13 decidí tomar este viaje arriesgado durante casi 5 años para llegar a España y finalmente tener acceso a la formación y la información, crear NASCO Feeding Minds para poder dar solución a esta problemática que yo creo que la solución, al menos la inmigración que yo viví, la solución no está en el mar, tampoco está en la Barcelona ciudad, sino está en el origen del problema. A ver. Bien. Aquí podéis ver un resumen aproximadamente del recorrido que tuve que realizar durante 5 años para llegar aquí y poder hoy compartir esta historia con todos vosotros. Eso es el recorrido de la historia del norte de África durante prácticamente 5 años, ¿no? De aquí me inspiró la frase de Antonio Machado que dice: caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. África es uno de los continentes más grandes del mundo. Estamos hablando de un continente que tiene 54 países. Hablar de África como si fuera un país me parece un error. ¿Por qué se ha vuelto? A ver, ahora sí. Entonces, yo pertenezco al tribu de los Walas. Solo en Ghana hay 42 tribus distintas. Esto es el ejemplo de que nunca se puede hablar del África como si fuera la palma de la mano. Si solo en Ghana estamos hablando de 42 tribus distintos, con culturas y costumbres diferentes, pues imagínate todo el continente de África de 54 países. Yo cuando nací, mi madre murió durante el parto. En mi tribu, esto significa que yo era un niño maldito y estaba automáticamente predestinado a la muerte. Tuvo la gran suerte que mi padre era el chamán del tribu. Y gracias a eso me pudo salvar la vida. De aquí, quiero que todo el mundo se dé cuenta de la gran suerte que tenemos cada uno de nosotros para el simple hecho de estar donde estamos
y ser quienes somos. Al menos yo me siento el hombre más afortunado del mundo. A los 9 años no tenía juegos como los Reyes Magos no llegaban a mi pueblo, así que había que fabricar mis propios juguetes. Aún me acuerdo aquel día, mientras este avión volaba sobre nuestras cabezas del pueblo, yo jugaba en la plaza con mi juguete. Había que poner una cuerda para estirar, si no, mi juguete no se podía caminar por sí solo. Cogí una piedra, lo tiré hacia arriba. Como no podía hacer de otra forma, esta piedra literalmente me cayó encima de la cabeza. Suerte que no era tan grande y no me hizo mucho daño. No estaríamos aquí hoy hablando de esto. No podía entender por qué esta piedra no era capaz de sostener, en cambio el avión sí. Aquí escuché de hablar por primera vez el hombre blanco. Y la curiosidad para poder llegar al país de los blancos algún día, para entender por qué los blancos son tan superiores, son tan avanzados. ¿Cuál es la diferencia? Esta curiosidad me llevó a marchar al pueblo con 9 años para ir a trabajar en la ciudad. En Ghana, el trabajo infantil está totalmente aceptado e integrado en el sistema. Esta imagen lo he hecho yo mismo. Esa es la imagen real de niños trabajando. Esto fue en la ciudad de Techiman. Luego me fui a la capital de Ghana y allí en la capital de Ghana vi cómo los maquinarias llegaban, barcos cargados de cosas de segunda mano, y el sueño de llegar al país de los blancos algún día para poder entender por qué eran tan capacitados a hacer todas aquellas maquinarias y yo no, cada vez iba a más. A los 13 años tomé la decisión más fuerte de toda mi vida: abandonar mi tierra natal en busca del paraíso, el sueño europeo. No tenía formas de llegar al paraíso. Me recomendaron que si fuera a Libia podría conseguir un trabajo y finalmente dinero para poder dar el salto hacia el paraíso. Lo que no me di cuenta es que desde Ghana hasta Libia había el desierto más mortífero del mundo, el desierto de Sahara. Los 46 personas que nos abandonaron, 3 semanas más tarde, solo 6 llegamos a Libia con vida, sin contar con los cadáveres que íbamos encontrando de grupos distintos. Aquí resalto lo que es el lema de esta conferencia, ¿no? Que es la alfabetización mediática, las falsas expectativas. De la misma manera que los bulos en las redes sociales en España, en Europa, hoy en día se ha convertido en un problema muy grande, lleva años en África con estas falsas expectativas generadas sobre el continente europeo. El paraíso no existente, inexistente concretamente. En esta etapa del viaje tardamos 3 semanas para cruzar el desierto de Sahara a pie. Lo único que os puedo asegurar de esta etapa de viaje es que quien conseguía mear para beberlo era el más afortunado. Es decir, habíamos reciclado tantas veces el mismo líquido que prácticamente el cuerpo ya no era capaz de expulsar ningún tipo de líquido. Una razón más para decir con muchísimo orgullo que me siento el hombre más afortunado, uno de los hombres más afortunados en este mundo. Era el más pequeño del grupo. Conseguí llegar a Isir después de 3 semanas. En Libia gobernaba Muammar al-Gaddafi.
En el año 2000 llegué a Libia, viviendo en Sabha, Trípoli, Benghazi, Obari, 1000 ciudades en Libia. Ser negro y vivo era prácticamente un delito. Aún me acuerdo desde Obari, caminando desde Awinet hasta Obari, me empecé a sangrar la nariz y fuimos a pedir ayuda en un campamento militar. El médico dijo que no podía tocar la sangre de un negro, porque tocar la sangre de un negro es como tocar la sangre de un perro. Prefiere dejarte morir antes de tocar que tu sangre toque sus manos. Esta situación estuve 4 años viviendo en Libia. 4 años más tarde, conseguí reunir $1,800 trabajando como un negro, nunca mejor dicho. Por segunda vez, volví a caer en manos de esos traficantes. Salí de Trípoli, Tunisia, Algeria, Marruecos, Mauritania. Entre Mauritania y Sahara Occidental, la mafia nos escondieron allí. Después de casi 2 semanas, aquel entonces, el año 2004-2005, nos dieron madera para que fabricáramos nosotros mismos las pateras. Después de haber pagado $1,800 a la mafia, la patera lo fabricas tú. Aquí al menos puedes ver una imagen de una patera, una lancha hinchable, porque ahora se ha mejorado la técnica. Debido al flujo de inmigración a raíz de las guerras producidas por todo el norte de África, concretamente Siria, pues obviamente Siria y Libia, sin duda, pues claro, si tienen que fabricar ellos las pateras tardan más, así que han mejorado un poquito comprando lanchas hinchables, pero ya podéis imaginar, sentarse así 2 días, 48 horas. O sea, solo la agonía de pensar que en 2 minutos estaré cayendo, en 5 seré una piedra al fondo de este mar. Solo esta agonía te mata antes de caer en este mar. Yo aún no sé nadar, 2 días, 48 horas sentado en un barco como esta. Primer intento fracasó, murieron todos los compañeros, mi mejor amigo Musa murió en el primer intento, en el segundo intento también la otra patera hundió y la mía consiguió llegar a las islas de Fuerteventura. Estuvo, esta es una imagen real en el 2016, donde podemos ver exactamente cómo una barca acaba de aterrizar en las Islas de Canarias y tranquilamente hay gente tomando su sol, sus vacaciones, que no le puede interrumpir sus vacaciones, ¿no? Y este pobre hombre que acaba de llegar prácticamente está tan agotado que no puede ni poner el pie para caminar. Tiene que estar gateando. Es cierto que esas falsas expectativas y la inhumanidad en algunos casos, no hay palabras para describirlo, pero yo confío que aparte de todo esto, también hay grandes corazones, grandes personas que están luchando muchísimo para que este mundo se convierta en un lugar muchísimo mejor de lo que es hoy en día. Llegué a Barcelona después de 1000 luchas porque me consideraron menor y por esta razón tenía derecho a residir a España. El 24 de febrero del año 2005 llegué a la ciudad de Barcelona. 2 meses viviendo en las calles de Barcelona. Aquí destacamos la capacidad de adaptar en un nuevo entorno. Os puedo asegurar que ni el desierto me sentí tan solo como la ciudad de Barcelona. 2 meses durmiendo en las calles y comiendo en la basura.
No tengo ninguna intención de criticar ninguna asociación ni ninguna organización por no haberme acogido. No tengo la más mínima interés. Lo que sí quiero destacar es que en 2005, cuando yo llegué a la ciudad de Barcelona, las asociaciones donde tenía que ir a comer, a coger la ropa, a duchar, había 1000, seguramente. Pero estamos hablando de una persona analfabeto, apenas sabía leer y escribir. ¿Cómo quieres que llegue la calle tal, número tal? ¿Cómo quieres que llegue allí? Si en mi aldea, en mi pueblo, no existe la calle. Hablamos de en la derecha, en el árbol de mango tal, cuando pasas el árbol a la izquierda, a 20 pasos a la izquierda, el bosque. No tenemos calles. ¿Cómo quieres que llegue? Razón de la cual nunca llegaba a ningún lado. Acababa siempre durmiendo en las calles. Pero tuvo la gran suerte, el ángel de la guardia que siempre me ha protegido, tampoco me abandonó aquí en la ciudad de Barcelona. En la foto anterior, que ahora no sé si lo puedo recuperar, esta imagen es mi primera Navidad en Barcelona. Esta señora que me abraza, la Montse, me encontró en la calle, en la avenida Meridiano, como si fuera un perro. Algo me dijo, levante a Usman, ves a hablar con esa señora que te va a ayudar. Aún no sé qué es exactamente, pero es como si fuera una señal que me envió. Empecé a perseguir a esa señora. Cuando ella paró, le dije que era Usman y que quería ir a la Cruz Roja, que era lo único que sabía del CIE. Me dijo que no me entendió nada porque la Montse habla catalán y castellano de inglés, no tiene la más mínima idea. Aún menos Hausa, Wala o Gunja o Sesala, los dialectos que yo hablaba en Ghana. Pero en vez de tener miedo que le iba a robar o que le iba a atacar, le iba a violar, me cogió la mano, nos apartamos, sacó su móvil al bolso y llamó a su marido y me entregó el móvil para que explicara al marido qué quería de ella. En fin, 1000 cosas más tarde me acabaron acogiendo como mis tutores legales hasta cumplir los 18 años. Volví a nacer. Cuando llegué a la casa de la Montse y el Armando por primera vez, después de comer comida caliente encima de una mesa con gente que querían entenderme, que me querían, duché por primera vez, ropa limpia. Montse me acompañó a mi habitación, me metió en la cama como un niño de 5 años. Me dio un beso aquí, apagó la luz y salió de la habitación. Alguien podría pensar, Usman, aquí esta noche dormiste como un tronco. Totalmente al contrario. No fui capaz de cerrar los ojos ni un único minuto. Pasé toda la noche llorando, preguntándome la pregunta del montón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué he hecho mal para merecer tanta tortura? ¿He matado? ¿Por qué yo? ¿Por qué Alan Samilo no? ¿Por qué Musa no? ¿Por qué Sapashini no? ¿Por qué yo? Hasta que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué. Aquí volvió a nacer. Entendí que los blancos no eran médicos por ser blancos, sino habían estudiado. Dediqué a todos mis esfuerzos para estudiar, pasé de ser analfabeto que malvivía en la calle a acabar una carrera universitaria y finalmente convencí a mi propio hermano, el que estaba dispuesto a vender las cabras y gallinas, a seguir mis pasos, que lo que tiene que hacer es alimentar su mente, no la barriga. Creo que tengo una foto
Y una vez que él entendió el mensaje, el año 2012, asumiendo la responsabilidad que somos los presidentes de nuestro mundo, somos los secretarios de nuestra ONU, compré 45 ordenadores, contraté 2 profesores, iniciamos la ONG NASCO Feeding Minds. Actualmente tenemos 11 aulas informáticas, más de 30 escuelas, y desde 2012 hasta ahora 20.000 niños han pasado por las aulas informáticas sin ninguna subvención estatal. No recibimos ninguna subvención. Aquí en España todo el mundo es voluntario en NASCO. Y allí sí que pago a los profesores y la gente que trabaje. Aquí creo que hay una imagen de mi hermano, para acabar, lo siento. Esta es una imagen chocante. Disculpa, a ver, no vuelve. Bueno, esta imagen que vemos aquí es mi hermano, la primera persona, el primer caso de éxito de NASCO, que le alimentamos su mente. Mira, empezando por la derecha, la primera imagen está inaugurando su propia empresa Global Success Mind. En la segunda está como el candidato más joven, al parlamento más joven de la historia de Ghana para acceder al parlamento en estas nuevas elecciones. Y esta imagen es su cartel de campaña para las elecciones del día 7 de diciembre. Ese es el ejemplo claro que cuando alimentas la mente, esas personas se van a cambiar su propia realidad, defender sus propios derechos, ayudar a su propia gente. Si la alimentas la barriga, entonces tenemos esta imagen anterior, que es donde vemos cadáveres en la costa de Canarias. Así que yo recomiendo, por favor, que hagamos el favor de ayudar a solucionar el problema en el origen de la inmigración. La solución está allí, no está aquí. Y bueno, actualmente ya tenemos 18 personas que saben programar y estamos con esta nueva empresa, NASCOTech, una empresa social para poder dar trabajo a los primeros 18 graduados programadores de NASCOTech en Ghana, para demostrar al mundo que la solución de la inmigración existe. Se trata de alimentar su mente y crear oportunidades allí. Bueno, pequeños ejemplos de algunos casos de éxito que no considero que sea muy importante, mucho menos, simplemente es compartirlo para que la gente vea que todo lo que estamos diciendo es cierto, ¿no? Y finalmente, más información podéis encontrar en mi libro Viaje al País de los Blancos, donde está más detalles de todo esto. Espero no haya malgastado vuestro tiempo, lo siento mucho, que cuesta a veces resumir, y cualquier más información podéis visitar nuestra página web. Y muchísimas gracias por esta oportunidad y este tiempo. Un honor. Osman, la verdad que yo creo que nos has dejado a todos, has llegado, creo, al ser perfectamente de todas las personas que te estábamos escuchando. Creo que estamos todos ahí con ese puntito de sensibilidad y de emoción que conlleva todo ese viaje y toda esa vivencia personal que nos has explicado. Muchísimas gracias. El tiempo es muy limitado, es verdad. Yo te he tenido que ir indicando que se nos acababa el tiempo. Me sabía fatal porque es muy interesante poder escuchar toda esa vivencia. Gracias, Osman. Vamos a seguir con la segunda invitada de esta mesa de experiencias, Natalia Diez. Natalia Diez es periodista, forma parte del equipo de Maldito Bulo y de Maldita Migración. En concreto, coordina el proyecto Maldita Migración, donde se encarga de verificar la desinformación que ataca a la población migrante y refugiada y a minorías étnicas y religiosas que circulan por las redes sociales. Y de esta manera combatir con datos las mentiras que tratan de estigmatizar a estos colectivos. Esta mañana nos acompaña para compartir la experiencia del proyecto Maldita Migración como buena práctica para detectar bulos y frenarlos. Natalia, bienvenida y cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio.
Bueno, yo después de la conmovedora intervención de Osman, bueno, voy a explicar qué es Maldita. Para empezar, maldita.es, para quien no nos conozca, bueno, es un medio de comunicación y verificación que lo que hacemos es comprobar, verificar toda la desinformación que circula y venga de donde venga, con hechos y con datos probados. A ver si puedo... A ver, aquí está la presentación. Bueno, en Maldita, como he dicho, pues nosotros nos dedicamos a ver cuál es la desinformación que circula, y en estos 3 años, casi 3 años, que estamos a punto de cumplir nuestro tercer aniversario, pues lo que hemos visto, a ver si me va aquí, es que 1/3 de toda la desinformación que nos envía pues los internautas, la gente que nos sigue, nuestra comunidad, tiene que ver con temas de migración que afectan directamente a población migrante, población refugiada, también a colectivos de minorías religiosas, como ha dicho José Antonio. Y entonces, dado que nosotros vimos que existía este problema, que había una desinformación muy focalizada en colectivos concretos, con una clara intención de estigmatizar y de criminalizar, fundamos el proyecto Maldita Migración. Maldita Migración es un proyecto que está dentro de la sección Maldito Bulo, que es donde nos centramos en esta verificación constante de todo lo que se difunde por redes sociales, y es un proyecto que lanzamos hace 1 año y medio o algo más, con el apoyo de Oxfam Intermón. Bueno, en nuestro trabajo en Maldita Migración hemos visto que los bulos y desinformaciones que circulan, como he dicho, tienen como un claro objetivo, y para reforzar ese objetivo, que es estigmatizar y criminalizar a la población inmigrante, pues se utilizan como una serie de argumentos que se repiten una y otra vez y que vemos, bueno, que circulan una y otra vez de diferentes formas. Estos argumentos, estas ideas que se tratan de implantar en la mente de la gente que percibe esta desinformación, es por un lado que los inmigrantes afirman que son unos criminales, se da la idea de que son peligrosos, que atentan incluso contra la seguridad nacional, el hecho de que lleguen inmigrantes a España. Luego también se afirma que los inmigrantes tienen privilegios sobre la población autóctona a la hora de recibir recursos y ayudas sociales. Luego también te intentan trasladar la idea, el imaginario de que lo que vienen aquí es a imponer su cultura y a cambiar la que nosotros tenemos, pues las conocidas tradiciones que, bueno, pues lo que se dice es que vienen aquí a cambiarnos y a abolerlas. Y luego también se afirma, por último, que el Estado, las autoridades, las instituciones se adaptan a estas demandas, supuestas demandas que hacen los inmigrantes para cuando vienen aquí a España. Bueno, pues en primer lugar voy a ir enseñando dos ejemplos que creo que es más visual de algunos artículos que nosotros hemos sacado de verificaciones que hemos hecho de bulos que han circulado muchísimo por redes sociales. Bueno, nosotros lo contaré a continuación más adelante, pero bueno, nosotros estamos en muchísimas redes sociales, pero sobre todo nos nutrimos de lo que circula en WhatsApp, que es la principal vía en la que se difunde la desinformación, ya que, por ejemplo, en España pues el 34% de la población consume información a través de WhatsApp, y entre la información que supuestamente consumen, pues también está muchísima desinformación. Además, como es una web de mensajería privada, pues los mensajes circulan muchísimo más rápido. Bueno, pues mira, aquí en pantalla vemos dos bulos. El primero, el que vemos en la parte de la izquierda, más en la parte inferior, es un vídeo que nos ha llegado, que es muy reciente, nos llegó esta semana, a principios de la semana creo que fue, y lo que se veía, no, mira, el día 11. El día 11 se empezó a difundir muchísimo. Era un vídeo en el que se veía, bueno, pues un hombre negro entrar en una iglesia mientras daban una misa y entonces agredir al que se veía como el cura, el sacerdote. Este vídeo se difundió diciendo que era Canarias. Ya sabemos que ahora, bueno, que está con la llegada de pateras, pues
lo que está pasando es que se está difundiendo, otra cosa que también veremos a continuación, es que se está difundiendo muchísima desinformación sobre Canarias. Bueno, pues se afirmaba que era un inmigrante recién llegado a Canarias que estaba agrediendo a un sacerdote en una parroquia, no decía dónde, pero sí decía que eran las Islas Canarias. La realidad es que el vídeo no tenía nada que ver con Canarias, era un vídeo que estaba grabado en Georgetown, en Guyana, al otro lado del Atlántico. Y luego, por otro lado, tenemos el otro bulo que he querido destacar, es un bulo que también nos llegó muchísimo, también en formato de vídeo, que también reforzaba esa idea de que los inmigrantes son criminales, que era un vídeo en el que se veía a unos jóvenes, a unos chavales en un aula tirar el mobiliario. Tiraban mesas, tiraban sillas, bueno, pues, lo que se difundió era diciendo que eran menores extranjeros. Se difundía con la palabra menas, que ya sabemos que se utiliza para, es una palabra que se utiliza para también un poco para estigmatizar a los menores extranjeros no acompañados, y que se difundió por muchísimas ciudades en España. No solo se difundió mucho, sino que además se localizaba en diferentes puntos del Estado español. Bueno, pues en este vídeo en realidad no estaba grabado ni en Melilla, ni en Cataluña, ni en Granada, como se decía, sino que estaba grabado en Brasil. Nosotros pensamos que también el contexto en el que se difunde o se graba un vídeo es muy importante, ya que si lo sacas del contexto afecta y te transmite un mensaje diferente. Otro de los argumentos que intentan dar los desinformadores a través de los bulos es que los inmigrantes tienen una serie de privilegios respecto a los españoles para recibir ayudas y recursos sociales. Bueno, pues estos dos son dos bulos que también han circulado muchísimo. Uno, el que vemos en la parte de la izquierda, era un audio en el que un señor decía que estaba en su banco, en la Caixa era concretamente, y que un hombre inmigrante que estaba delante de él pues le decía al banquero que estaba recibiendo 1.800 euros de ayuda de la Generalitat, con una ayuda que decía que era la PIRME. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue analizar si esa ayuda realmente, con esa ayuda podía conseguir tal cantidad de dinero. Y, por un lado, esa ayuda ya no existía, existió en el pasado, pero ahora ya no existía, y luego, además, era imposible llegar a esa cantidad. Y luego, en el otro caso, era un vídeo en el que se daban diferentes afirmaciones falsas y que era un audio que se difundía en formato de vídeo con imágenes de personas con velo. Y se afirmaba, que una familia musulmana e inmigrante, cosas que normalmente la desinformación sobre migración mezcla, porque mezcla religión con inmigración. Y lo que decía es que esta familia rechazaba trabajos porque recibían una serie de ayudas. Y entonces lo que hicimos nosotros fue analizar cada una de las ayudas que decía el bulo. Luego este es también un ejemplo muy claro, que también es cómo se viraliza la desinformación. También reforzando ese mismo argumento, esa misma falacia de que tienen privilegios sobre los españoles a la hora de recibir ayudas, que seguro que todos los que nos estáis escuchando, habréis visto alguna de estas variantes porque se ha difundido muchísimo y en diferentes formatos, con diferentes cantidades, y afirma que los menas, volvemos a la misma palabra que antes, que los menores extranjeros no acompañados reciben una cantidad de entre 600, depende del bulo que encuentres, entre 600 o 740 euros al mes. Bueno, pues esto es totalmente falso. Ninguna de las autonomías da esta cantidad. Es verdad que algunas sí que nos ha dicho que da una ayuda de a lo mejor 10 euros al mes para gastos que puede tener un chaval, pero que nunca jamás llegaría a esta cantidad. Otra de las argumentos que intentan, como he dicho al principio, que intentan difundir e intentan reforzar los desinformadores es que los inmigrantes vienen aquí a imponer su cultura y que no se adaptan a la nuestra, sino que quieren retirar nuestras tradiciones. Por un lado, los bulos, hay muchos bulos de diferentes formatos que lo que dicen es que supuestamente una familia musulmana inmigrante que ha pedido que se retire la carne de cerdo de centros escolares
Y esto, pues volvemos a lo mismo que sucedía con el ejemplo del vídeo de los menores. Se ha difundido por diferentes localidades, ya no solo ciudades, sino municipios, pequeños pueblos como Almojía, que en Andalucía, un pequeño pueblo que, bueno, pues lo que pretenden es estigmatizar a la población con hechos totalmente falsos. Y luego también el tema del Islam en los colegios, que volvemos a esa vinculación que vuelven a hacer los desinformadores entre migración y religión. Y que también, bueno, cada vez que se difunde en una ciudad, o sea, en una autonomía diferente, ya sabemos que la educación es algo autonómico, tiene la competencia de las autonomías, entonces cada vez se difunde por una autonomía diferente, afirmando que, bueno, que vienen a los inmigrantes a quitar la religión católica de los colegios para imponer la islámica, y en realidad la religión islámica es un derecho que está recogido en un acuerdo desde hace más de 20 años. Por otro lado, bueno, pues siguiendo con lo anterior, lo que dicen es que el Estado, las instituciones, ya sean pues el gobierno autonómico, un colegio, pues que se adaptan a estas peticiones, a estas imposiciones que tenemos. Pues aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de un bulo que se difundía que decía que, bueno, que en un colegio de Terrassa se había prohibido el consumo de jamón por el hecho de que lo habían pedido unos alumnos musulmanes e inmigrantes. Bueno, esto no se va a ver bien, pero bueno, no sé muy bien por qué, no sé. A ver. Bueno, esto es un ejemplo que lo quería hacer un poco más visual, pero no sé por qué a la hora de traducir la presentación a esta plataforma pues se ve un poco regular, pero bueno. Esto que vemos aquí en pantalla son 12, algunos de los bulos que se han difundido en los últimos 4 meses, 3 meses, sobre inmigración, vinculándolos con inmigración en Canarias. Como digo, los desinformadores utilizan, aparte de todos esos argumentos, también utilizan pues, hechos reales, como puede ser la llegada de inmigrantes en pateras, en barcas a Canarias, para desinformar, descontextualizando, dando afirmaciones falsas y bueno, en definitiva, con bulos. Y aquí vemos algunos de los bulos que hemos verificado en los últimos meses. La mayoría de ellos han sido en el último mes y que afirman, bueno, desde que fotos que no son actuales, que a lo mejor tienen 4 o 5 años, pues te las intentan colar como que sí que lo son, para, bueno, pues dar la sensación de que hay más imágenes de las que te están queriendo mostrar sobre la llegada de inmigrantes a Canarias. Luego también vemos, bueno, también con el tema del coronavirus, también lo vinculan los bulos diciendo, bueno, hay inmigrantes que han llegado a Canarias contagiados, que se han escapado y que están intentando contagiar a la población. Bueno, ese tipo de bulos que, bueno, podéis comprobar, podéis seguir leyendo en la web de maldita.es, pero vamos, aquí veis algunos ejemplos. A ver si pasa. Aquí, vale. Bueno, nosotros en Maldita, cuando empezamos el proyecto de Maldita en sí, vimos que el tema de la desinformación, el fenómeno de la desinformación no es algo nuevo, no es algo que tenga solo 3 años, pero sí que es verdad que en los últimos años, con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con el uso de WhatsApp, la red social, la red de mensajería de la que hablábamos antes, que mucha gente utiliza para consumir información, también se está utilizando para desinformar. Entonces nosotros vimos que el periodismo sobre migraciones ya se estaba haciendo, mejor o peor, pero se estaba haciendo, pero había algo que teníamos que hacer frente y era a la verificación de esa desinformación que estaba llegando al público y que nadie estaba cubriendo, nadie estaba diciendo, mira, esto que están intentando hacerte creer a través de Facebook, pues es falso. Lo que vimos también es que, bueno, los desinformadores, los bulos, el discurso de odio que fomentan estos bulos, ocupaba un espectro enorme dentro del espectro comunicativo que estaba llegando al público general, a gente que antes no podía no ser tan propensa a creerse desinformación, ahora se la estaba empezando a creer.
porque le llegaba por tantos sitios que, bueno, al final pues acababa creyéndosela. Y vimos que nosotros éramos muy pequeños y que teníamos que ver cómo hacer frente a esta desinformación para llegar tan lejos, para llegar a ese público como hacían los desinformadores. Bueno, pues nosotros lo que vimos fue cuáles son sus armas y cómo usarlas para utilizarlas en su contra. Pues nosotros lo que hacemos en Maldita, como podéis ver en los bulos que os he enseñado, es utilizar su mismo lenguaje. Utilizamos, cuando hablamos de un bulo, decimos que esa paguita de la que te están hablando es mentira, no existe esa paguita. ¿Por qué? Porque la gente cuando busque paguita no queremos que reciba solo la desinformación, sino que también queremos que encuentre los contenidos diciendo que eso es falso. También utilizamos sus mismos formatos, utilizamos memes, utilizamos audios para decir que eso es falso. Utilizamos las mismas plataformas que ellos porque queremos dirigirnos al mismo público. Estamos en WhatsApp, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, redes pues a lo mejor que son más tradicionales, pero por ejemplo también estamos en TikTok, una red social nueva que consumen muchos jóvenes y que creemos que tenemos que estar ahí para que los jóvenes, los adolescentes, no se crean esta desinformación. Y luego, no solo eso, sino que nosotros, bueno, pues exponemos las pruebas y además también damos las herramientas a la población. Esto, bueno, lo explicaréis más a continuación. También nosotros hemos echado una mano en la plataforma, en la campaña de Sin Prejuicios, que bueno, que luego contaréis más adelante, pero es eso, creemos que es muy importante dar las herramientas a la población para que ellos mismos vean que algo es falso y que no se lo crean. Y por último, nosotros tenemos los datos y ellos no los tienen. Y por ahí, hasta aquí dejo mi intervención. Muchísimas gracias, espero que os haya sido interesante, espero no haberme pasado de tiempo. Y bueno, muchísimas gracias también por darme este espacio para poder contar un poco qué es lo que hacemos en maldita.es. Muchísimas gracias a la Fundación Splay y por este interesante webinar. Muchas gracias, muchas gracias, Natalia. La verdad es que los dos invitados nos han contextualizado muy bien el tema de esta jornada. Antes de dar el paso a Anabel, bueno, Ousmane nos ha llevado al ser, ¿no?, con un viaje que no solo él ha realizado, sino miles de personas, como nos ha dicho, realizan. Solamente en Ghana, nos decía, hay 42 tribus distintas, como ejemplo de la gran variedad de poblaciones y de la diversidad que nos encontramos solo en África. Como en ese viaje focalizado en encontrar el éxito en ese país de los blancos, pues descubre que ese paraíso es inexistente. En ese camino se encuentra con mucha deshumanidad y a la vez con humanidad al llegar a la ciudad de Barcelona y encontrarse con ese ángel que le acoge al final de ese viaje. Y un gran qué, y es que un gran mensaje, y es que nos dice que donde hay que poner la ayuda y donde hay que poner los esfuerzos es en el origen de esa inmigración, ¿no? Y ver qué es lo que se puede hacer y cómo podemos mejorar el mundo para que todas esas personas que están ahora en ese desierto, en esa patera o en esa situación de llegar a una ciudad europea y encontrarse completamente solo, pues quizás algún día dejen de repetirse. Natalia, por otro lado, pues nos ha presentado un trabajo brutal en el que nos ha mostrado cómo el imaginario social que todos construimos sobre la inmigración a veces o muy a menudo está contaminado pues por esos mensajes que se lanzan en las redes sociales y que tienen que ver pues con esas ideas de que los inmigrantes son peligrosos, que atentan contra el Estado, que vienen aquí a imponer su cultura, que al final no se adaptan, somos nosotros los que nos adaptamos, y toda esa cantidad de bulos que además hemos tenido la oportunidad de poder ver en esos ejemplos que nos ha mostrado y nos ha explicado cómo desde
maldita migración combaten, ¿no?, atacan a esos bulos para que ese imaginario social que debemos de construir sobre el concepto de la inmigración sea un concepto más positivo, más realista y que realmente pues tengamos una visión más acertada de esa realidad. Muchísimas gracias a los dos, ha sido de verdad un placer y ahora pues seguimos, doy paso a Anabel para que podamos seguir con la jornada. Gracias, José Antonio. Bien, estamos ya llegando casi al final de esto y ahora vamos a presentar, ¿no?, el recurso formativo que hemos preparado desde Fundación Splay en colaboración con Maldita para poder detectar estas noticias falsas. Esto es un recurso para todos vosotros, es un recurso para la ciudadanía en general, para que nos empoderemos, ¿no?, y como dice Maldita, evitemos que nos la cuelen. Es un material para las entidades. Está claro, ¿no?, que en este rato que llevamos compartiendo hemos podido ver la importancia, ¿no?, de tener esta competencia para detectar estas noticias. Así que os animamos que hagáis vuestro este recurso y que incorporéis, ¿no?, esta pequeña formación en vuestras acciones de sensibilización informativas que realizáis en las entidades para que podamos trasladarlo y empoderar a la ciudadanía. Bien, para esta parte voy a dar paso a mi compañera Laura Granados, que ella os va a mostrar el espacio web de manera más detenida para que podáis ver, ¿no?, cómo nos damos de alta, a qué accedemos, etcétera. Así que sin más doy paso a mi compañera Laura Granados. Hola a todos y a todas, buenos días. Bueno, os voy a enseñar un poquito cómo es el espacio web que hemos preparado con mucho cariño. Hoy nos dará tiempo a verlo más, un poquito así por encima, pero bueno, os invitamos a todas a que entréis a sinprejuicios.fundacionesplay.org y que podáis verla en profundidad y disfrutar también y compartir los recursos formativos que hay. Bueno, empezamos. Al entrar a la web, primero explicamos un poquito de información que ya nos ha comentado Enrique anteriormente, ¿vale? Nosotros este año centramos la campaña en todo el tema de las noticias falsas porque está demostrado que una noticia falsa se mueve hasta 6 veces más rápido que una real. Otra cosita que hemos hecho ha sido relacionar las competencias que se trabajan realizando esta formación con el marco de competencias de ISICOM, ¿vale? Hemos compartido el cuadro también de competencias que han traducido nuestras compañeras de AUPEX. Al entrar a los recursos formativos nos tenemos que registrar. Esto lo que nos permite sobre todo es tener nuestra propia sesión y poder salir y entrar y nunca perder el punto en el que estamos. ¿Vale? Ahora vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta y entonces entraremos en el punto en el que lo dejamos. Ahora mismo entraremos al principio para que podáis ver. Los recursos formativos se dividen entre este formulario previo a la formación en el que podemos comprobar nuestro nivel de conocimiento. Se basa en 10 preguntas que nos va dando un feedback en cuanto lo vamos respondiendo, si hemos acertado, si no hemos acertado y sobre todo y lo más importante, el por qué. ¿Vale? Es muy rápido de hacer, muy interactivo y nos permite también ampliar información a través de los links que están resaltados en lila. Como veis, cada persona puede ser autónoma. Al acabar el test, podemos acceder a los recursos formativos, que están divididos en una parte teórica a través de infografías muy visuales, con información muy directa, ¿vale?, sobre temas como qué es la desinformación, los 7 tipos que hay, cómo evitar los timos. Estas infografías son muy fáciles de compartir. Y luego llegamos a la parte práctica, que está constituida por 4 vídeos. 4 vídeos que nos enseñan de una manera muy fácil a usar algunas herramientas prácticas.
como por ejemplo la búsqueda inversa de imágenes de Google o la búsqueda inversa de vídeos a través de Invid. La verdad que son vídeos muy cortitos, muy fáciles de ver y que están muy bien explicados. Finalmente, podemos acceder a un último cuestionario donde podremos valorar el aprendizaje que hemos realizado con todos estos materiales. Bueno, muchísimas gracias. Le doy paso a mi compañera Anabel. Bien, gracias Laura. Ahora ya estamos llegando al final del acto. Nos han llegado algunas preguntas, vamos así un poco justas. Una de las preguntas que tenemos es para Natalia, que te la digo así un poco resumida, que es un poco larga. Lo que nos comenta es si tenéis de alguna manera recogido, si entiendo yo que si se puede ver la cantidad de noticias falsas, o sea, el número, un poco a nivel de informe, sobre todo esto que está pasando en Canarias. Pues así como tal, nosotros llevamos una base de datos interna también con todas las alertas que recibimos al día. Así como tal, el número recogido de todos los bulos que hemos desmentido, no. Lo que sí tenemos es una web específica para Maldita Migración, donde se puede ver todos los bulos que tenemos sobre temas de migración y refugio, que es migración.maldita.es, que también se puede llegar a través de maldita.es en la parte de arriba de la web. Y así, bueno, pues ahí sí se puede ver todo. Como número no te sé decir cuántas son, pero vamos, ya te digo que de Canarias en los últimos meses hemos tenido más de 12 bulos desmentidos. No sé si responde muy bien a la pregunta, pero bueno, es lo más exacto que te puedo decir, que tampoco lo es mucho. Perfecto, Natalia. Muchas gracias. Sí, queda respondida. Perfecto. Bien, creo que no hay alguna. Sí, tenemos una nueva pregunta. Es sobre una entidad. Nos preguntan si podemos pensar algún recurso o alguna estrategia para las personas que trabajan en entidades, ¿no? Hemos podido mostrar el recurso este que ofrecemos desde Fundación. No sé si, Ousman, se te ocurre, ¿no?, alguna estrategia. Tú muestras mucho desde el trabajo desde el origen. Es decir, alguna estrategia o recurso para las entidades que están trabajando más a base de calle. Bien, muchas gracias, Anabel. Sinceramente, yo creo que primero de todo hay que dar las gracias a todas las personas que realmente trabajan en estas personas que dejan su tiempo, la piel para ayudar a las personas, cualquier persona que llegue, ¿no? De hecho, hay una frase de Charles Dickens que a mí me gusta mucho, que dice, cualquier ayuda, no hay ninguna ayuda o no hay ninguna persona inútil siempre y cuando hace algo para ayudar el prójimo, ¿no? O sea, cualquier ayuda, con lo pequeña que es, nunca es inútil, ¿no? Y lo dice un gran pensador como Charles Dickens. Creo que realmente es una frase importante que hay que subrayar, ¿no? Muchas veces a las entidades se sienten que no hacen suficiente, quieren hacer más, que siempre se van con un mal boca de sabor, que no, yo me voy a dormir, pero en cambio en el centro donde acaba de salir, pues hay otro que le ha cerrado la puerta a sus narices, etcétera, etcétera. Sé que no es fácil emocionalmente, pero yo quiero agradecer a todas esas personas por todo el trabajo que han hecho y lo que siguen haciendo cada día y cada segundo, ¿no? Yo creo que es muy importante que la mejor manera, no hace falta ir muy lejos, la mejor manera para ayudar a una persona es escucharle. Yo creo que, en mi humilde opinión, yo utilizo 4 herramientas básicas. La primera es simplemente la capacidad, el respeto al otro. La segunda es la capacidad de escuchar sin prejuicios. Y la tercera es preguntar. Y la cuarta, actuar. Para mí, yo creo que, en mi humilde opinión, la ayuda humanitaria o en la forma para poder ayudar a cualquier
un segundo, un tercero, cualquier persona, debemos basarnos en esos 4 principios, ¿no? Creo que cuando más escucha a la persona, sin prejuicios, sin ninguna intención determinada, es realmente la mejor manera de saber cómo, qué punto está esta persona y cómo mejor le puedes ayudar. Esta es mi humilde opinión. Gracias. Genial, gracias Osman, gracias Natalia. Se nos come el tiempo, hasta aquí las rondas de preguntas. Si vemos que la cosa se va animando a partir de ahora, las contestaremos en un post de blog en Fundación Splay. Bien, como todo acto, ¿no?, está llegando a su fin, así que para despedir este evento voy a dar paso a Nuria Valls, que es la directora de Fundación Splay Ciudadanía Comprometida, para que nos ayude a cerrar este acto. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. La verdad es que se me ha pasado súper rápido el tiempo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a Carlos Usías, que nos ha enseñado palabras nuevas como la aporofobia, ¿no?, importante para tener en cuenta. A Osman, que con su experiencia realmente nos ha impactado en el corazón. A Natalia, que nos ha ayudado, más allá de la preocupación, nos ha dado herramientas concretas para poder hacer cosas, que creo que también es muy importante. A José Antonio Ruiz, que nos ha ayudado en la moderación. A Laura, a todo el equipo, las chicas regidoras que tenemos detrás de cámara que lo están haciendo también muy bien. La verdad es que es un esfuerzo. Y hoy un poco queríamos hacer visible un trabajo que llevamos haciendo durante todo el año, de forma virtual, porque ya sabéis que este año es un poco especial y las cosas van así, pero es verdad que desde el foro que estuvimos trabajando con más de 200 jóvenes chicos y chicas en otros espacios, hemos querido focalizar mucho el tema de sin perjuicios, ¿no? Y con el lema del foro que también era Juventud comprometida contra la xenofobia. Creemos que es un tema súper importante y vital. Natalia también lo decía antes, todos estos días viendo las imágenes de Canarias, bueno, realmente la piel se nos pone de gallina, pero muchas veces no sabemos cómo actuar desde nuestra propia realidad, ¿no? Y ahora Osman también decía una cosa muy importante, ayudar, ser todos esa Monse, ¿no?, ese ángel que en un momento dado se acercó a ti y no salió corriendo. Yo creo que es ya muy importante, y como organización también, pues ayudar a dar comida a la mente, ¿no?, también, y poder saber un poco cómo la tecnología, como siempre decimos, nos puede ayudar a hacer el mundo un poco mejor. Ese es un poco nuestro compromiso como Fundación Splay. No queremos que nadie se quede fuera con múltiples desigualdades que hay, y tampoco en la brecha digital, y queremos contribuir a que el tema digital sea un espacio de ayuda, de transformación del mundo en un mundo mejor. Muchísimas gracias a todos y a todas, y esperemos que os haya gustado esta jornada que hemos organizado con mucho cariño y mucha ilusión. Adiós a todos y a todas.